Bueno, vamos a hablar un poquito de neutralización y de hidrólisis. Son dos conceptos que van hermanados, van de la mano uno del otro. ¿Qué era la neutralización? Cuando un ácido reacciona con una base, acá tengo ejemplo de un ácido fuerte y una base fuerte, esto por neutralización se aniquilan, se destruyen y aparece sal y agua. En general, cualquier ácido con cualquier base produce sal y agua por la reacción de dos sustancias que son contrarias, son antagónicas, que son justamente el ácido y la base, independientemente de que sean fuertes o débiles. Pero cuando las dos especies, tanto ácida como alcalina, son fuertes, producen sales como esta, que esta sal en solución acuosa tiene un pH neutro. Pero no ocurre lo mismo cuando la sal que se originó proviene de un ácido fuerte con una base débil o viceversa, un ácido débil con una base fuerte. Las soluciones acuosas de esas sales manifiestan propiedades ácidas o alcalinas. El año pasado nosotros habíamos visto de que habían sales ácidas que eran porque, si se acuerdan, a ver, para rememorar un poquito, eran, por ejemplo, el bicarbonato de sodio, que es una cosa muy común, o carbonato ácido de sodio, porque viene del ácido carbónico, que tiene dos hidrógenos. Una condición para producir la sal ácida es que el ácido original tendría que tener como mínimo dos hidrógenos. Si solamente tuviera uno, como en el caso del ácido clorhídrico, esta clase de ácido no podría producir una sal ácida porque no tendría hidrógeno suficiente para ello, ¿verdad? Entonces, así era como se producían las sales ácidas. Y las sales alcalinas provenían de los hidróxidos, que tendrían que tener por lo menos dos iones OH para sustituir uno de ellos por otro anión. Digamos, este sería el hidróxido de calcio, y este sería así, esto se mantendría. Este OH fue sustituido por otro anión, vamos a suponer que el anión sea este, ion nitrato, que tiene una carga negativa igual que el OH. El OH tiene una carga negativa, el ion nitrato también lo tiene, entonces se cambia acá esto por este otro y tenemos entonces una sal básica. Bueno, sucede que de lo que estamos hablando ahora no se refiere a esto, porque voy a poner un ejemplo. Esto es cloruro de amonio. Donde esta es la sal que provino del ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, que reaccionó con el hidróxido de amonio, que es una base relativamente débil, formando entonces el cloruro de amonio. Sí. Y acá viene la cosa. Resulta que esta sal en solución acuosa tiene carácter ácido. ¿Por qué? Porque el ion amonio, olvídense ya de esta reacción, centrémonos en esta sal. Tomamos un poquito de él y disolvemos en agua, medimos el pH y resulta ser que es ácida. ¿Y por qué es ácida? Porque el ion amonio, al reaccionar con el agua, acuérdense que estamos tomando esta sal y pusimos en agua, y ahí nos encontramos con la sorpresa de que sucede que tiene carácter ácido. Como esta es una base débil, va a tender a producir esta especie, dejando en libertad. ¿Y de dónde va a sacar el OH? Y de acá del agua quedó. Y entonces acá esto se convierte en iones hidróneo, que es el causante de la acidez de esa solución. En consecuencia,
Hay una regla que les voy a contar después para determinar cuándo una sal va a tener carácter ácido o carácter básico sin que tenga esta situación que hemos visto el año pasado. Bueno, acá vemos el caso del cloruro de amonio que en solución acuosa resulta ser que tiene comportamiento ácido y es por este equilibrio. Vayamos al otro caso del ácido acético, que es un ácido débil que reacciona con el hidróxido de sodio, que es una base fuerte, y produce la sal acetato de sodio. Cuando tomamos esta sal y la disolvemos en agua, ocurre este equilibrio. Este empieza a captar hidrógeno del agua para regenerar este ácido y deja en libertad el ion OH, que es causante de la alcalinidad del agua. Resulta ser que el acetato de sodio en solución acuosa es alcalina y es por este equilibrio. Entonces acá viene la cuestión. ¿Cómo podemos cómo podemos predecir si una sal va a tener comportamiento ácido o alcalino? Pues atendiendo a entre comillas, sus progenitores. Ejemplo, el cloruro de amonio. El cloruro de amonio es producto de la reacción de un ácido fuerte con una base débil. Entonces, la sal mantiene la característica dominante de su progenitor, que es este, y por esa razón esta sal es ácida. El otro caso, el acetato de sodio es el producto de la reacción de un ácido débil con una base fuerte. En consecuencia, la sal que se produce va a mantener la característica de su progenitor más fuerte, que es el hidróxido de sodio, y por esa razón el acetato de sodio en solución acuosa es alcalina. Entonces, esa es una regla práctica para determinar de antemano si una sal va a tener o comportamiento ácido, como en este caso, o comportamiento alcalino, como aquel. Bien. Con esto concluimos la parte de química analítica y como estuvimos viendo, estamos ya mencionando bastante la cuestión de equilibrio químico. Es evidente que en las próximas clases vamos a hablar ya directamente de este tema, equilibrio químico, y vamos a comenzar con la parte que es cinética química, que se refiere a las velocidades de las reacciones químicas. Antes de pasar, como no les voy a dar un video sobre análisis instrumental, estoy notando un error que están cometiendo en las tareas que están entregando. En su gran mayoría, les recomiendo que miren el video explicativo de factor gravimétrico, donde se explica de que el factor gravimétrico es todo esto. El factor gravimétrico es peso fórmula de sustancia buscada sobre peso fórmula de sustancia pesada por un factor A sobre B, que ya les expliqué qué significa. El error que estoy viendo, yo les pedí en un cuadrito que me escriban los pesos, el factor gravimétrico de algunas conversiones. Acá estaba creo que la sustancia pesada, en esta otra columna estaba la sustancia buscada o viceversa, y les pedía que al lado, en la columna que estaba vacía, escriban ahí el factor gravimétrico. Y veo que algunos me ponen nada más que esto, pero esto no es el factor gravimétrico. El factor gravimétrico es todo esto, es todo eso. No es necesario que tampoco busquen el peso fórmula para darle un valor numérico, que de hecho, cuando están ejecutando un problema tienen que hacerlo, pero allí no hay ningún problema. Simplemente escriban esto que está ahí, peso fórmula de la sustancia buscada, que no sé qué es, que le di en el ejercitario, sobre peso fórmula de sustancia pesada, que está en el ejercitario. No hace falta que busquen el peso fórmula por ese factor sí tienen que ponerlo, ¿verdad? Porque eso se tiene que notar. Pero, repito, muchos me están poniendo el factor gravimétrico, este factorcito de acá. No, esa es una parte del factor gravimétrico. El factor gravimétrico es todo eso. Algo de esta salvedad, porque en una unidad posterior, que es volumetría, vamos a volver a usar el término de factor gravimétrico y tienen que aprenderlo bien.